Y quiero presentarles a ustedes a la señora Robin Jackson. Su pronombre es ella. Ella es la coordinadora de representación de sistemas y política para la Mississippi Coalition Against Domestic Violence. Ella es nativa de Jackson, Mississippi. Ella comenzó su viaje como representante en temas de mujeres mientras competía en las convocatorias de becas de servicios. Su experticia incluye temas reproductivos en mujeres, paga igual y accesibilidad a los votos. Todo esto mientras coordina representación en protección de las víctimas de la violencia de género, mientras que también crea estrategias para proyectos, programas y campañas de temas. La misión de Robin es crear maneras en las que se puede propiciar el cambio a través de relatoría de historias y de testimonios también de sobrevivientes. Y quiero presentarles entonces a la señora Robin Jackson. Bueno, hola a todos. Estoy muy emocionada en entrar de lleno en este tema. Nuestro tema se trata de fomentar la participación de los sobrevivientes y las organizaciones de base en la incidencia política. Quiero agradecer a AJ por esa presentación y yo también voy a hacer mi presentación simplemente para que ustedes sepan cómo es que va a resultar esta presentación. Yo crecí y nací en Jackson, Mississippi. Mi padre venía de Luisiana, vivió allí la mayoría de su vida, así que ustedes van a escuchar un acento sureño. Y ustedes podrían también, podrían tener que escuchar un acento Cajun de mi parte. Esto es muy emocionante y también yo soy muy expresiva con mis manos, entonces ustedes van a ver que me muevo mucho. También me van a ver entrando de lleno en algunos temas, poniendo información en algunas información que tengo que compartirles en particular. Entonces, estoy muy emocionada. Quiero que ustedes me contacten después de esta presentación. A mí me encanta guiar estas conversaciones. Y solamente soy una persona. Tenemos que entender que este trabajo puede tener diferentes lentes y diferentes perspectivas. Por lo tanto, quiero que esta sea una conversación que sirva de base para conversaciones futuras. Muy bien, en esta sesión vamos a analizar la definición del término representación o defensa. Algo que aprenderemos en este trabajo es que hay muchas definiciones diferentes de la defensa y vamos a mirar también algunos ejemplos en particular. Hay muchas formas de defensa y en lo que respecta a las organizaciones de base y sobrevivientes hay 3 definiciones en particular en las que queremos profundizar. También vamos a analizar el efecto del mapeo comunitario y de la creación y análisis de un panorama. Al final, analizaremos el efecto de la narración y la defensa estratégica. Siguiente diapositiva. Bien, ¿qué es defensa? Yo he hecho trabajo de defensa, como ya lo dijo Eiji, quizás durante 7 años, y yo diré que en todo este proceso he aprendido a interactuar con diferentes formas de defensa y también a mirar a diferentes definiciones del término. Nuestra cita guía para este segmento es que ninguna voz es demasiado suave cuando esa voz habla por otras. Cuando pensamos en la defensa, algo que escuchamos mucho tiempo es que, eso no es lo mío. Yo no soy la persona que habla con otra gente, no soy como tan extrovertida, pero no importa, porque ninguna voz es lo suficientemente suave cuando esa voz habla por otras voces. Vamos a profundizar entonces en lo que es la defensa. Bien, la defensa es el acto de apoyar o crear conciencia sobre una determinada causa o problema específico. Esto toma diferentes formas. Algunos tipos de defensa, por ejemplo, es la defensa de una causa específica, defensa a nivel de sistemas o defensa a nivel de incidencia política. Cuando pensamos en defensa de una causa específica, pensamos en una causa singular de un problema específico. Un ejemplo podría ser educación, vivienda, Medicaid. Todas estas son temas específicos.
en los que podemos hacer representación tanto en la política como en los sistemas. Cuando hacemos representación o defensa en un sistema, esa representación o esa defensa es doble, es el sistema que está creando el servicio o recurso para esa acción, que sería el otro lado de la ecuación. Cuando pensamos en la defensa de una causa específica, pensamos en el sistema educativo, por ejemplo, pensamos en el sistema de provisión de servicios de salud o en el sistema penal. Entonces, en la defensa de una causa específica es la categoría general en la que profundizamos para entrar a un tema más específico. Ahora, para entrar a la representación de política pública, tenemos que pensar en el panorama general. Ese panorama general afecta a diferentes disciplinas y diferentes comunidades e individuos y también sistemas. Cuando nosotros miramos la defensa de política, vamos a ver cosas como el American Rescue Plan, que se le dio a las familias durante el COVID para poder ayudar a estas familias que tenían problemas con la vivienda, las empresas, los emprendimientos y ese tipo de cosas. Es un tipo de defensa que incide en la política. También a través de esta representación se puede arreglar el tipo de financiación que va a proporcionar recursos a programas para que puedan ayudar sobrevivientes y víctimas. Entonces, esa es la defensa de una causa específica, la defensa a nivel de sistemas o la incidencia política, que todas se entrelazan juntas. Una de las cosas más, de las cosas principales de la que nos encanta hablar cuando hablamos de la defensa, porque nuestra organización es una organización tipo 1C3 sin ánimo de lucro. Muchas personas mantienen que hay una línea divisora muy delgada entre el cabildeo y la defensa. A mí siempre me gusta sacar a colación este principio para que nosotros como defensores y como personas que estamos orquestando las organizaciones de base y los sobrevivientes y la incidencia política, queremos saber dónde es que está esa división. La defensa es el acto de promover la opinión o proporcionar más educación acerca de un caso o política. El cabildeo es un poquito diferente, es la influencia directa en la legislación e insta a legisladores a votar a favor o en contra de una política determinada. Por ejemplo, digamos que queremos proporcionar una ley de confidencialidad para víctimas y para defensores. Nuestra defensa sería educar a los legisladores acerca de la importancia de la confidencialidad entre un defensor y una víctima y la importancia de poder garantizar a la víctima que las conversaciones que tengan con ese defensor sean confidenciales. Eso proporciona una red de seguridad para nuestras víctimas cuando ingresan a nuestros programas, mientras que el cabildeo sería diferente. Sería una legislación en particular que se resalta para la confidencialidad. Digamos que la 501C3 podría ser influenciar para un legislador en particular para que vote sí o no en esa legislación. Por lo tanto, nuestro trabajo como defensores es educar y traer conciencia acerca de diferentes razones por qué un legislador o un organismo legislador debería o no debería considerar una legislación en particular. Algo que a mí siempre me gusta incluir en este punto es que los lineamientos de financiación federal prohíben la influencia de defensa o cabildeo. Si ustedes son como yo que trabajan para una coalición, se nos prohíbe utilizar nuestro dinero federal para hacer cabildeo, pero algo que sí podemos hacer es que podemos proporcionar defensa, la cual es la educación o la creación de conciencia o la consideración acerca de cómo las políticas particulares afectan a los sobrevivientes, a las víctimas y a los servicios que proporcionamos. Bien, ahora que ya sabemos qué es la defensa, ya conocemos las tres diferentes formas de defensa, los temas de la defensa de sistemas, de temas específicos y la incidencia política, ya entendemos la diferencia también entre el amor y el odio, como a mí me gusta decirlo, entre defensa y el cabildeo. Ahora
Como les dije al principio, el mapeo comunitario y el análisis del entorno del panorama es mi parte favorita porque esa es la que genera toda esa estrategia. Ahora vamos a pasar a las estrategias de interacción con los sobrevivientes y las organizaciones de base y de defensa. La cita aquí es solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho más. Esa es una de las consideraciones que cuando queramos conectar a las organizaciones de base y a los sobrevivientes, es entender qué tanto impacto puede tener cuando entramos a un área particular y generamos ruido acerca de la defensa y por qué una legislación o política generaría impacto para el trabajo que hacemos. Bien. Lo primero que tenemos que saber acerca del mapeo del entorno y el análisis del entorno es quién está allí. Es el mapa de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, cuáles son las personas que vamos a contactar y esas cosas. Es casi como trabajar hacia atrás. Algo que me gusta mucho de ese trabajo que hemos escuchado aquí en la coalición es que hacemos mapeo del entorno. El mapeo comunitario del entorno se trata de saber quién es quién, quiénes son los jugadores claves, quiénes son las personas que necesitamos contactar, quiénes son las personas que nos apoyan, quiénes son los opositores y poder tener un mejor entendimiento de todo ello. Pensemos entonces en el mapeo comunitario como conducir un vehículo. Cuando pensamos en las organizaciones que valga la redundancia, organizan esta iniciativa de defensa, sabemos que las organizaciones son el vehículo. Nosotros somos los que ayudan a conducir esas estrategias de defensa a través de las comunidades. Nosotros en la coalición nos gusta interactuar con diferentes comunidades que podrían no ser comunidades que siempre acudiríamos. No estamos buscando organizaciones que proporcionan servicios, no siempre buscamos las mismas organizaciones que proporcionan a la misma población que nosotros. En vez de ello, exploramos las personas a las que sirven estas organizaciones y sus trabajos en particular, porque ellos sirven diferentes comunidades. Entonces, algo que de la defensa de la incidencia política es que tenemos varias personas que se reúnen y que mencionan los hechos acerca de una causa en particular. Eso nos facilita generar ruido acerca de por qué una política en particular es importante para el trabajo en particular que hacemos nosotros. Estamos en ese vehículo, tenemos nuestras organizaciones y en ello, algo de lo que no hablamos lo suficiente cuando hablamos de la interacción entre los sobrevivientes y las organizaciones es las organizaciones de negocios. Nosotros siempre hablamos de fondos federales que siempre nos proporcionan el atributo de utilizar ese dinero para hacer cabildeo y para hacer trabajo de defensa. Pero necesitamos ayuda para los fondos. Lo digo porque muchas personas no piensan en el hecho de que las infografías, la organización de base, todo eso necesita dinero. Tenemos que pagarle a los voluntarios para que vayan y toquen puertas para que las personas tengan conciencia de las políticas que van a afectarlos a ellos y a la comunidad. Así que se tiene que tener un sistema allí en el campo. Queremos interactuar con las organizaciones de base y con los sobrevivientes de manera que los negocios son el combustible, la gasolina de nuestro vehículo. Nos ayudan a nosotros a proporcionar recursos financieros y donativos a este trabajo de defensa. Estamos en el automóvil, tenemos las organizaciones y tenemos diferentes comunidades que nos ayudan a conducir esta defensa de política. Tenemos combustible también, que es las finanzas. Tenemos personas que nos ayudan con los fondos y nos dan el empuje que necesitamos, pero también necesitamos garantizar que las personas sepan de dónde venimos. Cuando miramos de frente al el hecho de interactuar con las organizaciones y con los sobrevivientes, tenemos que mirar quiénes son los jugadores clave también. ¿Quiénes son las personas? ¿Dónde están las voces que generan el ruido para nosotros antes de que las personas nos puedan ver? A mí me gusta llamarle a esto el pito o el claxon. Por ejemplo, si nosotros queremos guiarnos en alguna parte en particular de la carretera donde vamos o de la autopista, necesito hacer sonar el claxon, pip, pip. Aquí vengo, ¿cierto?
Los jugadores legislativos son las personas que van a un organismo legislador y le dicen a otras personas, hey, esta organización o este grupo o esta coalición o este grupo de organizaciones vienen y se preocupan por una causa en particular o una política en particular. Lo que sucede es que con ese vehículo que es la organización, esos negocios que son la gasolina llegan a un sitio en donde hacen representación. Ya ahí ya se ha generado ruido para que las personas sepan, hey, aquí vienen, nos van a dar información, nos van a dar algo de educación y nosotros estamos a punto de ver por qué estas políticas en particular son importantes para aquellos que están en la comunidad o en el entorno. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando tenemos todos esos elementos, tenemos nuestro vehículo, tenemos nuestro claxon, tenemos nuestro combustible, ya es hora de decirle a todo el mundo, aquí estamos, hay que hacerle saber a todos de que tenemos un automóvil, que esta iniciativa ha llegado. Algo que nosotros no hacemos muy a menudo, y yo esto lo veo aquí en Mississippi, es que nosotros no traemos a los sobrevivientes a la conversación, porque los sobrevivientes son la parte visual. Ellos proporcionan referencias tangibles que aumentan los efectos de los cambios de la política pública en las personas. Pensemos en cuando tenemos contacto con un legislador y le explicamos, o con un sobreviviente, y le explicamos la historia de ese sobreviviente a ellos, de manera que resuene en su mente y en su corazón. Pensemos cómo, por ejemplo, el legislador podría pensar, ese podría ser mi hijo o mi hija, o podría ser una persona de mi congregación religiosa. Cuando pensamos en un sobreviviente, y la analogía del vehículo, ellos son nuestros espejos retrovisores. Ellos proporcionan un reflejo de cómo una política pública en particular le ayudó o no le ayuda a los sobrevivientes, y también nos proporciona el retrovisor central. Si nosotros continuamos avanzando con esta política, ¿cómo podría ayudar para proporcionar mejores recursos, mejores servicios y proporcionar más financiación a los proveedores de servicios a medida que avanzan para crear una mejor manera de vida para las víctimas y los sobrevivientes? Entonces, un recordatorio. Estamos en un vehículo de poder en el que estamos. Este es el vehículo. Estamos aquí con los organizadores que están conduciendo, que nos ayudan a sacar la información. Ellos son las personas que están en el entorno, las organizaciones de base. Pero cuando interactuamos con los negocios, aplica la misma analogía. Nos ayuda mucho a hacer algo de ruido porque necesitamos conectarlos a ellos también. Aparte de ello, tenemos a los jugadores clave, legisladores que hacen ruido para nosotros antes de que nosotros salgamos a la carretera, entre comillas. Ya tenemos algunos jugadores claves que son, hey, esto es algo en lo que deberíamos pensar, esto es algo en lo que deberíamos poner la atención, y más importante todavía, tenemos los sobrevivientes que proporcionan la parte visual y que proporcionan historias reales que aplican a temas reales para que podamos tener resultados reales. Son historias reales de sobrevivientes aplicadas a los temas reales para que nosotros podamos obtener resultados reales. Siguiente. La siguiente parte de este mapeo comunitario y de análisis del entorno es saber a quién vamos a hablarle. Es decir, es el entorno legislativo. Cuando estamos teniendo contacto con diferentes organizaciones, diferentes contextos, diferentes víctimas y diferentes sobrevivientes, una consideración es que hay que saber en dónde estamos entrando. Yo utilizo esta analogía mucho. Los jugadores de fútbol americano, cuando su equipo están listos para enfrentarse a su oponente, comienzan a mirar video de del equipo contrario el lunes, de manera que puedan saber cómo juega el otro equipo, cuáles son sus posiciones, cómo se mueven, lo que han estado haciendo antes, lo que hicieron con el último partido, para que tengan un análisis de qué estrategias en particular se necesitan emplear al avanzar la política o al educar y al crear conciencia acerca de temas o acerca de diferentes maneras en las que la política puede afectar diferentes víctimas y sobrevivientes. Algo que tenemos que hacer, que es muy clave, es saber cuáles son los datos y la demografía de las personas con las que hablamos. Aquí en el Mississippi, como en muchos otros sitios,
es de 60-70%, la composición racial es de 60-70% hombres blancos. Y eso es lo mismo para los cuerpos legislativos. Entonces, sabemos que tenemos que crear historias para estos hombres blancos para que se identifiquen que quizás la historia tiene que incluir a una figura representativa de su hermano, de su hermana, de su hijo, de su hija, de un miembro de su congregación, porque es muy diferente hablar con una mujer de lo que es hablar con un hombre acerca de estos temas. Esa es una de las cosas que nosotros notamos que es consistentemente verdad en este entorno legislativo. Lo importante es saber quién representa a quién en nuestro estado, qué comunidades se representan, que ya sean que son infratendidas, que no son atendidas, y tenemos que saber quién representa a estas comunidades. Esto nos da la oportunidad de asegurarnos de que nosotros creemos una estrategia a la hora de interactuar con organizaciones de base y con sobrevivientes para que los miembros del Congreso, por ejemplo, puedan hablar acerca de un tema en particular. Ya tenemos en la cabeza cuál es esa narrativa de historias y ya vamos a hablar de narrativa de historias más adelante en la presentación. Lo otro, hay que entender quiénes son nuestros aliados. La legislación y las políticas, como ustedes saben, puede llegar a ser muy complicado porque como lo podría decir cualquier persona, estamos en un mundo político. Alguien podría decir, por ejemplo, hoy que te apoya y el día de mañana podría alguien más pedirle otro favor y ya no apoya nuestro tema en particular. O podría decir simplemente que apoya nuestro tema y en realidad no hacerlo. Entonces hay que entender quiénes son los aliados concretos, reales. Si son personas que están en nuestra causa, sin importar qué dice alguien más, esas son las personas que apoyarán nuestro tema, que apoyan nuestra causa y que apoyan lo que hacemos dentro de la comunidad. Entonces, ya, la pelota está de nuestro lado de la cancha. Estos son nuestros compañeros de equipo. Si hacemos educación para la política puede cambiar en cualquier día y podría ser que una legislación surge de una comunidad, pero al siguiente minuto no votan por ella. Hay que saber bien quiénes son nuestros apoyadores y movilizarlos para que no se olviden de los sobrevivientes y las organizaciones. Usted nos dijo que los iba a apoyar, a nosotros y a ellos. No se le olvide eso. Otra cosa es, por ejemplo, pensar en la oposición. Yo le digo a las personas todo el tiempo que en Mississippi, con el trabajo que nosotros hacemos, yo quiero saber a quién no le gusta este trabajo, quién no está feliz con esta política, quién tiene preguntas, quién tiene preocupaciones, quién quiere más educación, porque mi trabajo en ese caso, como persona que está navegando todas estas organizaciones de base y los sobrevivientes, es garantizar que nuestros opositores estén educados. Más importante acerca de lo que la oposición hace con los constituyentes. Entonces, si se oponen a un tipo de legislación en particular, afecta a mujeres, hombres y niños que nosotros atendemos. Estas personas votaron por nosotros y si nos oponemos a esa organización, esa legislación puede afectar a esas personas que votan para usted, que votan para nosotros. Siguiente. Cuando nosotros ya terminamos con ese componente particular de, bueno, ya sabemos quiénes somos, tenemos nuestro mapeo de la comunidad, estamos en nuestro vehículo, tenemos el análisis del entorno y ya estamos listos para hacer trabajo con la política como tal. Esa es la parte visual. Cuando llegamos allá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cuáles son las estrategias? Una vez que ya hemos capturado las organizaciones de base y ya hemos capturado los sobrevivientes para que se sientan cómodos al contar su historia, ¿cómo lo hacemos? Un principio guía para esta sección es: la persona más poderosa en el mundo es la que practica la narración, es el narrador, el contador de historias. No existe mejor persona para llevar ese punto a los legisladores, para comunicar esa idea a los organismos legisladores, incluso a los miembros del Congreso. Un sobreviviente, una persona que de hecho ha atravesado la experiencia que nosotros les estamos pidiendo que consideren. O si queremos alertarlos a los opositores que puedan oponerse a esa ley. Esta es una manera de hacer defensa de manera educativa. Siguiente. Algo que yo utilizo todo el tiempo son las historias que salvan vidas.
Las historias que salvan vidas es el acto de cuando contamos historias acerca de cómo se hubiera podido salvar una vida o cómo se salvó una vida con base en una política en particular. Si nosotros pensamos en la confidencialidad, por ejemplo, que es el ejemplo que les puse y que es algo en lo que nosotros trabajamos en la coalición durante varios años, nosotros sabemos que la confidencialidad es una legislación o política que salva vidas. Cuando nosotros acudimos a los legisladores, les damos una narrativa de historias que salva vidas y esto logra dos cosas. Llega al corazón, agudiza el oído e incita a la acción o incita a las manos a que actúen. En este punto pensamos cómo los sobrevivientes son ventanas y espejos retrovisores en este vehículo que mueve la representación o la defensa de política. Necesitamos educar a los legisladores acerca de un tema, pero ¿cómo lo hacemos? De manera que impacte su corazón, de manera que ellos puedan mirar la historia que está contando este sobreviviente y que en ella vean a alguien a quien conocen, un constituyente, un votante, un miembro de su familia, que piensen, yo veo que esta historia resuena con mi hija, yo veo que esta historia resuena con mi amigo, con mi amiga. Y eso es algo que les queda rondando en la cabeza, que les hace pensar, quizás yo debería recibir más información acerca de qué es lo que está sucediendo en el entorno. Lo siguiente es agudizar el oído. La idea es capturar su atención. Algo principal acerca de que los sobrevivientes cuenten sus historias es el mecanismo de enseñarle a los sobrevivientes cómo madurar esa historia. Por lo tanto, esto no quiere decir que la historia no es importante, ni tampoco quiere decir que toda la historia o partes de ella no son importantes. Se trata más bien de entender cómo tomar esa historia personal suya como víctima y cambiarla para que sea una historia de supervivencia de manera que pueda impactar de manera óptima a alguien, en este caso en particular un tomador de decisión. Aquí trabajamos con legisladores y con personal. En Mississippi tenemos 5 minutos para contar esa historia porque nuestro cuerpo legislador no es tan grande. Pero si pensamos en otros estados que podrían tener organismos legisladores más grandes, se puede tener más de 5 minutos. Hay que adaptar la historia entonces para que tenga el mayor impacto posible, que pueda poner en la luz principal al sobreviviente, que la historia cuente. Así es como sobreviví gracias a esto y usted puede ayudar a otros a sobrevivir haciendo esto y esto y esto. De manera que se puede contar una historia de manera que podamos capturar la atención por completo. Los legisladores ven a cientos de personas al día que vienen a hablar con ellos y que tienen necesidades. La atención que nosotros deseamos en nuestro trabajo de política, cuando hacemos que los sobrevivientes cuenten sus historias, es garantizar que nos pongan atención, que se quede en su mente, que se quede allí la historia, que la recuerden el resto del día. Y una vez que ya han entendido la historia, ya fueron impactados, ahora ya pueden decir, ya pueden pensar en esa historia y cómo refleja a varios miembros de su comunidad y de constituyencia. Algo que se movió en el corazón ya ha sido capturado por sus oídos. Lo que sigue son las manos. Tenemos que hacerles un llamado a la acción para que digan, listo, lo escuché, lo entendí. Así es como les puedo ayudar, así es como se puede avanzar esa política, así es como se puede educar su contraparte, así es como se puede contar a los líderes, por ejemplo, que necesitamos esta legislación en particular para poder ganar algo de tracción. Hay que darles una manera, hay que darles una historia que les haga decir, listo, hagámoslo. Hay que transmitir el mensaje de que necesitamos ayuda y la necesitamos ahora. Eso es algo que nosotros hicimos con la ley de confidencialidad de defensa. Era una manera de mostrar progreso y les dimos un entendimiento de cómo los constituyentes eran los que estaban afectados, que también puede ser la familia de ellos. Algo importante es que ellos tienen que escuchar la historia, que vean lo difícil que es para que las víctimas vayan a un sitio, a un refugio, y que sientan que su historia se le va a contar a millones de personas.
Eso es lo que le va a decir un sobreviviente de segundo nivel, les va a decir. Es que pues quieren que sus historias se mantengan con un nivel de confidencialidad, no quieren ganar represalias. Y así es como los legisladores nos pueden ayudar. Esto es lo que necesitamos de usted, señor legislador o señora legisladora. Esta es su llamada a la acción. Siguiente. Ahora, una vez que ya tenemos la idea de cómo lo vamos a hacer, tenemos un impacto en particular para la estrategia de defensa, con el impacto significativo en Mississippi. Algo que utiliza la gente todo el tiempo es llamar al legislador, llamar al Capitolio, para que hagan unas cosas específicas. Pero los tiempos cambian y la innovación y la representación y defensa de la política pública necesita suceder ya. Por lo tanto, aquí tenemos diferentes estrategias para que las organizaciones de base y los sobrevivientes nos lleven a poder avanzar esa defensa. Una estrategia que utilizamos que ha tenido mucho impacto es que nosotros hacemos sesiones de escucha de políticas públicas. Nosotros traemos esas organizaciones de base, esos sobrevivientes, nuestro programa de refugios, nuestros proveedores de servicios e incluso a aquellos que tengan interseccionalidades con violencia doméstica, que nosotros sabemos y entendemos que esa interseccionalidad a, puede llegar a conectarse con muchas cosas, con el cuidado de los niños, con el cuidado de la salud. A través de ello buscamos entender cuáles son las políticas que le permiten servir mejor a las víctimas. Les ayudamos a los sobrevivientes a ver qué políticas les podrían servir para facilitarle esos recursos que necesitan para poder estar más cómodos al saber que alguien nos apoya, al saber que alguien conoce la situación. Lo que esto hace es que muchas veces con los representantes o con las personas que conducen este vehículo en particular, nosotros vamos a una comunidad o a una causa en particular y nosotros pensamos, yo sé que necesitan esto y en realidad no es lo que necesitan o quieren. Por lo tanto, las sesiones de escucha de política nos dan la oportunidad de escuchar de verdad a las necesidades reales, de escuchar a las políticas reales que las personas en el entorno, estas organizaciones que sirven y proporcionan servicios a las víctimas y a los sobrevivientes. Ahí vemos qué es lo que necesitan en realidad. Y una vez que entendemos lo que necesitan, eso nos da una manera mejor de hacer estrategia y de pasar a nuestra creación de programas en particular y a nuestra defensa con una estrategia. Algo que hacemos en la coalición es que hacemos, nosotros hacemos algo que se llama el jueves de defensa. Esa es mi parte favorita, si ustedes se acuerdan. Nosotros, por ejemplo, llegamos cada jueves, vamos a traer una organización diferente, vamos a traer un grupo de sobrevivientes diferentes, personas de este distrito, de este otro distrito, de este grupo de constituyentes, de este otro, de manera que haya una línea temporal de que exprese, por ejemplo, oh, ya sabemos quién va a venir esta semana o esta otra. Esto nos sirve mucho cuando nosotros vamos al Capitolio. Ya sabemos quién va a venir cada semana y ya los legisladores nos dicen, hola Robin, ¿a quién nos trajiste este jueves? Hola Robin, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es la estrategia hoy? No solamente los legisladores saben cuál es nuestra causa, sino también que conocen a la gente que llegan a hacer representación para un tema en particular. ¿Por qué? Porque hay una estrategia y esa estrategia se trata de tener una consistencia todos los jueves para llegar al Capitolio y asegurarnos de que se escuchen sus voces. Siguiente. También nosotros hacemos los eventos legislativos. Estos son los eventos en los que llegan los negocios y nos ayudan a poder para proporcionar simplemente estrategias innovadoras. Algo que hicimos es que nos asociamos con Venier Verdant, porque aquí en Mississippi nuestros legisladores van hasta el Capitolio todos los días, porque nosotros vivimos a 1 hora y media de distancia. Así que van a su sesión que comienza a las 8 en punto. Hay que llegar muy temprano para poder hacer este trabajo. Y necesitamos mostrarles a ellos, hey, estamos pensando en ustedes. Entonces nosotros fuimos y hablamos con Venier Bread acerca de respaldar una iniciativa con café.
De esa manera tenemos personas nos apoyan, nuestros miembros de junta, nuestros sobrevivientes, los reunimos en un solo espacio e invitamos a los legisladores y les decimos, antes de pasar a la sesión del Congreso, ¿por qué no toma un café? De esa manera los reunimos sin que ellos lo sepan con las personas para que ellos se eduquen y sepan lo que están haciendo y que sepan también que, hey, toma una taza de café y aprovechamos para hablarte acerca de cómo podemos generar esta política. Nosotros hacemos otras cosas también, como por ejemplo eventos sociales y otro tipo de reuniones, porque algo que nosotros entendemos es que el Capitolio no es el único sitio en donde se puede hacer representación o defensa. Se puede hablar con los legisladores en la Vice Session, en la sesión que no es de votación y decirles, hagamos una reunión. Quiero llevarle gente a su oficina, quiero llevarle a algunos representantes de organizaciones a su oficina, quiero presentarle a usted personas que hacen un cierto tipo de trabajo, de manera que usted tenga un entendimiento más claro de qué significa esa política para nosotros y a quién afecta esa política. Lo otro es que tenemos que tener material educativo, no solamente en versión en papel, porque les voy a decir, porque papel así como este que ven, lo van a hacer a un lado. En mi primer año aquí yo quería imprimirlo todo. Yo lo imprimía una vez, dos veces, tres veces, pero luego me di cuenta que necesitaba pensar de manera innovadora. Hay muchas personas que les llegan mucho material educativo al mismo tiempo. Algo que nosotros hacemos, por ejemplo, es utilicemos Jump Drop, utilicemos Jump Drop y luego los contactamos y les decimos, si necesita información adicional acerca de esa política, este es el Jump Drop con nuestra información, por ejemplo. O ahora los códigos QR están muy popularizados. Podemos darles una tarjeta de negocios con un código QR y allí encontrar la información que necesitan. Lo otro es una infografía genial, muy colorida, algo que pueda ver. Y si están en su escritorio, les va a llamar la atención. Y algo que también tenga un vínculo muy claro a una cierta organización o a una causa específica y que sea muy completa acerca de la información que contiene sobre una política en particular. Esas estrategias nos ayudan a nosotros a hacer un trabajo increíble. Y hay que decirlo honestamente, se requiere que nuestros sobrevivientes, nuestras organizaciones de base, los negocios y a los jugadores clave, todas estas personas, todas tienen que hacer su parte para poder lograr nuestra causa. Siguiente. Hay que mirar los logros también. ¿A dónde nos ha llevado todo lo que hemos hecho? Estamos en el vehículo, hemos llegado a la avenida política pública, contamos nuestra historia, nos aseguramos que todo el mundo nos entendiera, hicimos la educación, la creación de conciencia, llevamos a los sobrevivientes, interactuamos con las organizaciones de base. ¿Qué sigue? Nosotros en la coalición, desde diciembre de 2019, hemos estado trabajando en una campaña legislativa que en 2020, la cláusula de confidencialidad que ya les expliqué, fue aprobada y ahora tenemos una legislación que le da causa a todas las víctimas de defensa protección respecto a la divulgación de esa información, de manera que ahora ya una persona puede llegar a donde un organismo de defensa a hablar sobre un tema en particular y eso es confidencial, ya está protegido, ya no se tienen que preocupar acerca de que esa información se disemine y hay ciertas provisiones dentro de nuestra legislación que nos ayuda a mantenerla alejada de ciertas cortes, porque así es como surgió todo el problema en primer lugar. Había ciertas represalias que surgían dentro del sistema penal de cortes. Y en 2021 pudimos lograr la eliminación del requisito de contrapartida en efectivo correspondiente al 25% para programas de albergues en Mississippi. La única financiación que recibían nuestros programas se les requería que proporcionar 25% en efectivo por adelantado. Nosotros necesitábamos que ese sistema se proveyera durante la pandemia de COVID-19. Imagínense un programa de refugio que tuviera que sacar el 25% del dinero en contrapartida de cualquier parte. Era el equivalente a $70,000 y eso ahora ya se eliminó. Todo eso sucedió al interactuar con organizaciones de base y con sobrevivientes
en una manera de estrategia a través de la narrativa de historias y con impacto en la formulación de política pública de la que hemos hablado hoy. Eso es todo lo que teníamos para presentar y estaré más que complacida a tomar preguntas si alguien las tiene. Si ustedes tienen preguntas, pueden activar el micrófono y pueden hacer la pregunta verbalmente. Eh, Vamos a tener subtítulos e interpretación simultánea. Bueno, si no hay preguntas, significa que todo el mundo recibió una información muy buena y ya todo el mundo ya está listo para interactuar con organizaciones de base, con sobrevivientes y con la formulación de políticas públicas. Eso es lo principal. Yo sí quiero decir que hacer este trabajo en Mississippi no siempre es fácil, pero sí es muy importante que nosotros entendamos por qué debemos interactuar con diversas organizaciones. Esta sesión de estrategia es algo que nosotros hemos estado haciendo, sabemos que funciona, por lo tanto, estamos muy emocionados acerca del trabajo en política pública que está sucediendo en Mississippi y todos los pasos que hemos logrado dar. Robin, ¿qué otros proyectos tienen en mente? Bueno, en Mississippi, algo en lo que estamos trabajando es cómo nos mantenemos al tanto de los datos, de la información respecto a aquellos que son afectados por el DB. Nosotros sabemos que eso es muy importante. Como ya mencioné, no se puede entrar a una comunidad o a proporcionar un servicio en particular sin saber cuáles son los datos, la información. A nosotros nos encantaría ver en la coalición alguna manera de obtener un enfoque consistente para mantener las cifras, los datos y la información consistentes y que nosotros mantengamos siempre a los sobrevivientes y a las víctimas con su asignación justa. Y algo que nos gustaría ver es un protocolo de evaluación de legalidad obligatorio de ley. Lo hemos visto en varios condados en Mississippi, en donde el programa de evaluación de legalidad le ha ayudado a los funcionarios que no son agentes del orden público a proporcionar una respuesta rápida para las víctimas cuando lo necesitan. Así que poder hacerlo a nivel estatal nos permitiría a nosotros ayudar a contribuir al trabajo que estamos haciendo y a darle a las víctimas la conexión con las personas que necesitan, que les pueden proporcionar el servicio para lo que necesitan. Tara Owens dice que aprecia mucho la presentación y cuáles son algunas estrategias para poder involucrar a los legisladores. ¿Qué otras estrategias que tienen? Gracias. Algo que diré es que una vez que nosotros tocamos el corazón de los legisladores, es más fácil que ellos digan, sí, necesito involucrarme en esto. Sí, necesitamos tener una conversación al respecto. Necesito hablar con mis votantes o con las personas que están en mi comité acerca de esto. Estas estrategias nos ayudan mucho a nosotros a invitar a los legisladores a que participen en nuestro trabajo y cuando hablamos de defensa de política tenemos que recordar que esa no es la única manera de hacer defensa. Tenemos muchos temas y sistemas que tenemos que impactar y por lo tanto nos sirve a nosotros conocer la estrategia y poder hacer un mapeo correcto del entorno. Esas son partes claves de este proceso. Pues sí, sí. Ese TV Match nos desalentó mucho, la verdad, porque cuando uno quiere pedirle a una entidad que excluya un sistema match que sea injusto, porque muchos de nuestros legisladores no entendían cómo era esa estructura de contrapartida, por ejemplo. Ellos pensaban que el 25% de contrapartida significaba que nosotros recibimos más dinero. Había que educarlos al respecto. Les dijimos, no, así no es como funciona. Muchas de las organizaciones con las que estamos trabajando y otras personas de nuestro equipo
tenían que darse a la tarea de educarlos. Algo que tuvimos que utilizar son las estrategias educadoras innovadoras. Comenzamos a darle un panorama visual a los legisladores. Se les dijeron, a los programas de refugio se les requiere que proporcionen una contrapartida de 25%, mientras que un contratista que trabaja para ellos no tiene que hacerlo. Entonces se trataba de decir, por ejemplo, te vamos a pagar el 25% y vamos a bajar a donar el otro porcentaje con tiempo y con trabajo a esa agencia. Esa agencia ya no lo puede utilizar para la siguiente financiación porque tiene que ser contrapartida con dinero en efectivo. Nosotros no sabíamos al comienzo de 2020 que íbamos a tener una pandemia, por lo tanto, esa contrapartida se volvió muy pequeña y muchas organizaciones utilizaban donaciones como su manera de hacer financiación de efectivo o hacer contrapartida de efectivo. Eso fue muy difícil, pero nosotros tuvimos unas relaciones muy buenas con un legislador en particular en en la Cámara de Representantes, Angela Cockerhand, quien hizo un muy buen trabajo para asegurarnos de que se nos aprobara. Y ella mencionó que fue un hit. Llegamos, hicimos la narrativa de historias, ella educó a a la Cámara de Representantes, nosotros educamos a los formuladores de políticas públicas y llegamos a que los programas no tuvieran que pagar esa contrapartida en efectivo. Fue difícil, pero lo logramos. Otra pregunta, me pregunto si en CNV ha trabajado con agencias de apoyo a la niñez y si lo ha hecho, ¿en qué capacidad? El único trabajo que hemos hecho en lo que yo llevo aquí ¿dijiste defensa de niños o con agencias de muy bien, con agencias de bienestar infantil locales? Bien, algo que hemos hecho aquí, yo y también nuestro director, es que hemos tenido conversaciones con las agencias de bienestar infantil que representa la porción de DHS que se encarga de ello. Algo que nosotros garantizamos es que hay una lista en Mississippi que puede llegar a ser muy larga respecto a llegar a invitar a un sobreviviente a que se una a la conversación, a que se sienta a la mesa. Nosotros hicimos defensa de sistema porque el bienestar infantil es un sistema. Hicimos defensa para que los sobrevivientes en esos programas los podamos llevar allá a ese trato de LIS, que puedan llegar al Departamento de Servicios Humanos y el Bienestar Infantil, al área de bienestar infantil, para garantizar que tengan contacto con un trabajador social y que puedan llevar a cabo ese trabajo. No sé si lo habían hecho antes de estos 2 años en los que yo he estado aquí, pero ese es el trabajo que comenzamos a hacer esta temporada. Es una pregunta muy buena porque nosotros hemos visto legislación que o se nos pregunta sobre legislación en lo que respecta a las tasas de encarcelamiento y el apoyo infantil. Eso ya han habido legisladores que han emitido sus opiniones acerca de la necesidad de tener apoyo infantil para una persona que está en prisión, por ejemplo, un proveedor de servicios carcelarios que sirva de facilitador para los pagos de cuotas alimentarias, ese tipo de cosas. Hay diferentes cosas que una madre o una víctima que tiene que hacer para poder cuidar a sus niños cuando se es madre cabeza de hogar. Es importante garantizar que ese tipo de fondos se les dé a las víctimas y a los sobrevivientes. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Esta ha sido una oportunidad muy emocionante. Venir aquí a hablar acerca del trabajo que hemos estado haciendo ha sido increíble. Nosotros estamos basados en Mississippi, en la parte rural de nuevo, y sé que hay muchas otras estrategias que se pueden utilizar sin importar el área donde estén ustedes. Al darle mi experiencia y mi perspectiva, espero que les ayudemos a sus organizaciones de base. Y estamos muy emocionados de ver qué hacen ustedes con eso, con los formuladores de política pública.